Buenas noches a todos, esperando que hayan tenido ya un buen regreso después de este asueto merecido para la reflexión, para el turismo interno, para el recogimiento, para el que usted lo haya tomado, pues espero que haya sido pues provechoso. Esta semana, pues, la doctora Miriam Germán, Procuradora General de la República, rindió el que es su último informe de gestión y aprovechó para anunciar su salida de la Procuraduría General de la República en agosto, a concluir este periodo presidencial. En agosto, ella se va de la Procuraduría General de la República. Presentó algunos logros que lo habría alcanzado cualquiera que estuviera en esa posición, porque son cosas que no tienen la mayor trascendencia. Por ejemplo, al presentar las memorias de su gestión correspondiente al 2023, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, resaltó el avance institucional que experimenta el Ministerio Público y destacó los logros obtenidos en la persecución de diferentes modalidades de la delincuencia. La Procuradora General aseguró que el compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado se fortalece cada día. Tanto es así que hemos creado, junto a las demás instancias vinculadas a la seguridad nacional, la primera Fuerza de Tarea Nacional para analizar e investigar las manifestaciones delictivas de carácter transnacional con miras a su procesamiento y para desarticularlo. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos y a la Presidencia de la República por su colaboración para estos fines. Y bueno, mencionó ahí 2 o 3 cosas más, pero la verdad es que no veo cuál ha sido el aporte que ella ha hecho como Procuradora General de la República, porque con la principal misión que debió de cumplir, no cumplió. Ella es una persona de una trayectoria de defensa del debido proceso, del garantismo, de las garantías judiciales. Encabezó un ministerio público en su gestión totalmente de espaldas a esas cuestiones. Lo que son cosas como la objetividad que debe acompañar todo proceso del Ministerio Público, o el respeto al principio de presunción de inocencia, la formulación precisa de cargos, la administración discrecional de las investigaciones y una serie de cosas, todo eso realmente que ella pregonaba cuando iba a una charla académica en el Ministerio Público, con nada de eso se cumplió. Y bueno, todo bien para ella, todo bien para su equipo, porque la mayoría de la gente no evalúa a un ministerio público por el cumplimiento de su deber, que su deber es apegado al principio de objetividad. Evalúa al ministerio público por el populismo judicial. Entre más irrespetuoso sea el ministerio público de los derechos de las personas que investiga, probablemente más popularidad pueda alcanzar. Entonces, ella es una persona que cuando se hace cualquier encuesta y ella es la cabeza del Ministerio Público, ella aparece muy bien valorada, pero valorada por eso, no porque cumplió con la misión que se supone que ha de cumplir una persona
que si va a una función pública, va porque puede aportar, porque ella no es una persona de estar ahí porque le interesa estar cobrando el sueldo de procuradora o tomándose las fotografías de procuradora general de la República. Ella no necesitaba añadirle a su nombre ese cargo para ir a no hacer nada, o no a no hacer nada, no, sino a tener una gestión totalmente contraria a su trayectoria, incluso a dejarse suplantar, a ser una persona ahí realmente que otros hacían lo que entendían por encima de ella, etcétera, etcétera. Es decir, para mí ese paso de ella por la Procuraduría General de la República ha sido un paso perdido, absolutamente perdido, que al país no le deja absolutamente nada, porque el país vive de su institucionalidad, la institucionalidad del país pasa por el respeto a las instituciones, y entonces cuando esas cosas se vulneran, no hay aporte, aunque usted salga, aunque lo aplaudan, aunque lo que usted haga sirva para que se ganen elecciones o lo que fuere. No. Eso fue un papel muy pobre el que usted hizo ahí. Señores, vamos a una pausa y entonces al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, señores, ya comentábamos el informe que ofreció Miriam Germán, que fue uno de los temas de esta Semana Santa. Ahora vamos a ver otros temas que también figuraron entre los que mayor impacto, entre los 10 que mayor impacto alcanzaron. Adelante. Los más importantes líderes y candidatos presidenciales opositores al gobierno se reunieron el pasado lunes para reafirmar su compromiso con la Alianza Rescate RD y fortalecer los lazos políticos de cara a las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo. En el encuentro participaron los expresidentes de la República Danilo Medina y Leonel Fernández, así como los candidatos presidenciales del PLD Abel Martínez y del PRD Miguel Vargas Maldonado. Vargas Maldonado anunció que la Alianza Rescate RD implementará una acción conjunta en el territorio nacional con los 3 candidatos presidenciales de los partidos de la coalición. El dirigente político indicó que la finalidad de esta reafirmación de apoyo es ganar y realizar un gobierno compartido que procure el bienestar del pueblo dominicano y que reivindique el Estado Social de Derecho de la República Dominicana. En esta recta final hacia las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, con el soporte y apoyo de los presidentes de nuestros partidos, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, y con la calidad de sus respectivos candidatos presidenciales, inspirados en los ideales de democracia, libertad y patriotismo de nuestros líderes históricos, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez, a partir de hoy iniciamos una acción conjunta por todo el territorio nacional, apoyando e impulsando a los candidatos de la alianza opositora Rescate RD, indicó Maldonado. Asimismo, en su discurso ratificó el compromiso de los integrantes de la coalición de apoyarse entre ellos en una eventual segunda ronda electoral. Esta declaración conjunta con la vibrante y comprometida presencia del vigoroso liderazgo opositor, con toda certeza que los días de este nefasto gobierno están contados, porque de que se van, exclamó. Por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, desplegará a 49.723 miembros de las 22 instituciones
que conforman el organismo para el desarrollo del operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. El mandatario detalló que los organismos de socorro tienen preparado todo el plan, que incluye asistencia en carretera, playas y balnearios, además, la participación de médicos, paramédicos, policías, agentes de tránsito y voluntarios. Asimismo, el presidente recordó que el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, dispuso la prohibición de circulación de vehículos pesados desde el jueves 28 de marzo a las 6 de la mañana hasta el lunes 1 de abril a las 5 de la mañana. El operativo también incluye carreteos simultáneos el domingo de Resurrección a las 3 de la tarde. En la región este será desde Punta Cana hasta el Puente Juan Carlos en Santo Domingo Este. En el sur, el carreteo será desde Baní hasta la autopista 6 de noviembre y en norte desde Santiago hasta el kilómetro 25 de la autopista Duarte. El anuncio del mandatario se produjo en el encuentro La Semanal que realiza cada lunes en el Palacio Nacional. De su lado, el director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial que iniciará el jueves 28 de marzo a las 2 de la tarde y terminará el domingo de Resurrección a las 6 de la tarde. Mientras que la Defensa Civil dijo que 8.000 voluntarios han confirmado su participación en el operativo y estarán apostados en playas, ríos y carreteras. En otro orden, el presidente anunció la creación del Comité de Seguimiento al Plan de Gestión La Victoria Las Parras, la cual se encargará de dar continuidad a las licitaciones y contratos necesarios para la transición de la cárcel La Victoria al nuevo recinto Las Parras. El mandatario reiteró que el tema penitenciario ha estado pendiente durante décadas y cree que llegó el momento de retomar con fechas y acciones esas reformas penitenciarias. Amplios cuestionamientos desató en el país la noticia de que Lisandro Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla Tavares, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público tras admitir los hechos que se le imputan en el caso Operación Medusa para un juicio abreviado que se solicitó al juez que conoce el expediente en la etapa preliminar. El Ministerio Público solicitó 3 años de prisión suspendida y la entrega de 77 millones de pesos, monto retenido en incautaciones, a lo que estuvo de acuerdo el imputado. También más de 57 millones de pesos en cheque de administración y la entrega de un inmueble en la Torre M2 valorado en más de 20 millones de pesos. A Macarrulla Martínez igualmente se le cancelará el registro mercantil de entidad comercial empresa MAC Construcciones SRL efectiva de 2 años. Los sobornos se produjeron para que su empresa fuera una de las beneficiadas en la licitación que hizo la Procuraduría General durante la gestión de Jean Alain Rodríguez para la construcción de la Nueva Victoria construida en Las Parras, en Guerra, y la cual, según las investigaciones, su monto de levantamiento se sobrevaloró y tiene vicios. En su declaración, Macarrulla Martínez indicó que había realizado una contribución económica a solicitud del encargado administrativo, quien según el organismo reportaba directamente y por instrucciones de Rafael Estefano Cano Saco, es jefe de gabinete, sin mencionar al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. La directora de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, coronela de la Policía Nacional María Isabel Gil Morales, fue destituida del cargo a días de que en el penal ocurriera un fuego que dejó 13 reclusos muertos, varios lesionados y más de 1.000 trasladados. La coronela Gil Morales fue designada en el puesto el 2 de marzo de este 2024 por la Dirección General de la Policía Nacional en sustitución del también coronel Víctor Hugo Mancebo Pérez. El pasado sábado hubo un conato de incendio en La Victoria, lo que provocó que muchos reclusos rompieran los candados de las celdas en las que estaban. Producto del fuego anterior, miles de reos han sido llevados a otras prisiones. Se recuerda que el fuego en la cárcel La Victoria se registró el lunes 18 de este mes y se prolongó por espacio de 11 horas. Hasta el momento la cifra de muertos es de 13 y 11 lesionados. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, identificó a 3 cadáveres de los reos fallecidos durante el incendio. Las víctimas son Esteban Paredes Flores, Francis Michael Paredes y Gerard Dervis Núñez González. La primera feria inmobiliaria celebrada por el Banco de Reservas en Nueva York y Lawrence generó un inusitado interés de los dominicanos residentes en Estados Unidos por adquirir viviendas en República Dominicana, manejando un valor superior a los 8.500 millones, equivalentes a unas 1.800 propiedades. Al ofrecer la información, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, calificó estos resultados como un gran acontecimiento que fortalece el vínculo con los dominicanos residentes en el exterior. Esta feria ha sido un gran éxito que contribuye al desarrollo del sector de la construcción y la economía en general en República Dominicana,
pero también ha venido a satisfacer un anhelado sueño de los dominicanos residentes en el extranjero por adquirir un techo propio en su país natal, dijo el funcionario. Pereira explicó que al cierre de la feria se habían desembolsado y canalizado solicitudes por más de 7.000 millones en préstamos a desarrolladores de proyectos, así como para el financiamiento de viviendas listas y en proceso de construcción, lo que favorece al sector inmobiliario en general. Unas 4.000 personas asistieron a ambas sedes, donde se celebró esta primera feria inmobiliaria internacional, de las cuales 3.000 acudieron a Nueva York, donde se efectuó los días 22, 23 y 24, y el resto a Lawrence, que se efectuó durante 2 días. En esta feria participaron reconocidos agentes inmobiliarios, entre ellos Inmobiliaria Banreservas, Plusval y Tu Casa RD, además de los principales constructores clientes de la institución financiera. Encorvados, uno de ellos en silla de ruedas y todos con aparentes signos de haber sido golpeados. Así aparecieron ante un tribunal de Moscú los 4 hombres a los que Rusia acusa de ser los autores de los ataques en una sala de conciertos, donde murieron al menos 139 personas. Las autoridades rusas dijeron que más de 180 personas resultaron heridas. El grupo Estado Islámico, o él, afirmó haber perpetrado el atentado. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que arrestó a estos 4 hombres en la región de Bryansk, a unos 400 kilómetros al suroeste de Moscú, 14 horas después de producirse el ataque. Los hombres comparecieron ante el tribunal el pasado domingo y las autoridades rusas los identificaron como Laderston Misorchet, Saidakarami Murodali, Shamsidin Fariduni y Muhammad Faisod. Todos son naturales de Tayikistán, país al norte de Afganistán. En un comunicado del tribunal afirman que Mirzoyev había admitido su culpabilidad plenamente y que Rayabali Shoda también la reconoció. Otras 7 personas han sido arrestadas en Rusia sospechosas de ayudar en el ataque. Se recuerda que el pasado viernes 22, hombres armados irrumpieron en Crocus City Hall en Krasnokorsk, un suburbio del norte de Moscú, y dispararon contra el público. Unas 6.000 personas asistían a un concierto de rock. Los atacantes también provocaron incendios que se esparcieron por el lugar y provocaron el colapso del techo. La organización Estado Islámico EL se atribuyó en su canal de Telegram el atentado del pasado viernes y publicó pruebas en video de los atacantes disparando contra la multitud dentro de la sala de conciertos. Se verificó que el video es auténtico. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha admitido que el ataque terrorista que conmocionó a Rusia fue obra de terroristas islamistas. Una joven alcaldesa y uno de sus colaboradores fueron asesinados la madrugada del pasado domingo en Ecuador, sumándose a una ola de violencia en el país andino y en medio de un estado de excepción decretado por el gobierno. Brigitte García, de 27 años y alcaldesa de la ciudad costera San Vicente, en la provincia de Manabí, y uno de sus colaboradores, Jairo Lor, fueron encontrados en el interior de un vehículo sin signos vitales y con heridas por impacto de arma de fuego, indicó el reporte de la policía enviado a los medios. La ola de violencia se desató tras la fuga del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Fito Macías, de la cárcel de Guayaquil. No es el primer asesinato de una autoridad o figura política en medio de la violencia que agobia a Ecuador en los últimos años. En julio de 2023, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado mientras recorría una obra, mientras que en agosto de ese año el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un acto político en Quito conmocionó al país poco antes de las elecciones. Además de los políticos, fiscales también han sido víctimas de la violencia. El caso más reciente fue el asesinato en Guayaquil de César Suárez, quien investigaba a la esposa de Fito, el capo traficante fugado. El embajador de Haití en República Dominicana, Smith Augustin, fue designado por la agrupación política EDRED y Compromise Historic para formar parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití, en sustitución de Dominique Dupuy, quien renunció al cargo la noche del pasado domingo. Dominique Dupuy anunció que retomará su cargo de vicepresidenta de la UNESCO tras ser sometida a fuertes críticas, amenazas de muerte y reservas constitucionales sobre su edad desde su nombramiento en el Consejo Presidencial de Transición. El Consejo Presidencial de Transición está compuesto ahora por Edgar LeBlanc Fields, designado por el colectivo de partidos políticos el 30 de enero. Fanmi Lavalas nominó a Leslie Voltaire. El acuerdo de Montana eligió a Frix Alphonse Chan. Laurent Saint-Cyr fue designado por el sector privado, en tanto Louis Gerald Gilles representa el acuerdo del 21 de diciembre y Emmanuel Bertiller representa a Petit Dessalines.
En el seno del Consejo Presidencial de Transición, integrado por 9 miembros, 2 de ellos como observadores sin derecho a voto, se libra una enconada discusión entre los protagonistas sobre quién asumirá la presidencia, entre otros puntos. El Consejo Presidencial para la Transición tiene la misión de elegir un primer ministro interino, crear las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas, a fin de asegurar el Estado de Derecho en el país, sumido en una espiral de violencia causada por bandas armadas que controlan el 80% de Puerto Príncipe y otras zonas del país más deprimido de América. Durante una conferencia de prensa, la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, dijo el pasado lunes que nunca apostó en deportes y el intérprete Issei Mizuhara le robó dinero y dijo mentiras. Estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confiaba haya hecho esto, dijo la estrella japonesa sentada junto a Will Ayrton, el gerente de operaciones de rendimiento del equipo, quien tradujo: nunca apuesto en béisbol ni en ningún otro deporte. Jamás le he pedido a nadie que haga eso en mi nombre. Nunca apuesto en béisbol ni en ningún otro deporte. Jamás le he pedido a nadie que haga eso en mi nombre. Nunca visité una casa de apuestas. Nunca acepté saldar la deuda ni realizar pagos a la casa de apuestas, reiteró Ohtani. Que el intérprete de la principal estrella del béisbol, Shohei Ohtani, y Issei Mizuhara, apareciera en una investigación del FBI a un individuo que manejaba apuestas ilegales, solo fue el primer remenión de un terremoto de gran escala. Las primeras versiones de la noticia hablaban de que Ohtani pagó las deudas de su amigo, que superaban los $4.5 millones. Los representantes de Ohtani poco después dijeron que Mizuhara le había robado el dinero al jugador de doble vía y que las apuestas solo estaban relacionadas a otros deportes distintos al béisbol. El artículo 21 del reglamento de las Grandes Ligas estipula que una apuesta ilegal de un empleado o jugador conlleva una multa, que una apuesta al béisbol provoca una suspensión automática de 1 año y que si la apuesta se hace a un partido en el que haya participado, la sanción es una suspensión de por vida. Finalmente, el 25 de diciembre de 2023 fue la última aparición pública de Kate Middleton, la princesa de Gales. Hasta los videos de anuncio de su condición de marzo, lo que desató una serie de conjeturas sobre la vida de la esposa del sucesor a la corona, el príncipe William. A mediados de enero, Catherine fue sometida a una anunciada cirugía abdominal. El Palacio de Kensington dijo en ese momento que era una cirugía para una afección no cancerosa. Poco después dejó el hospital, pero desde entonces las teorías conspirativas sobre su situación habían ido en aumento. Kate anunció en un video que había sido diagnosticada con cáncer. El 16 de enero, Catherine ingresó en el hospital privado London Clinic para someterse a una operación abdominal y el 29 de enero dejó el hospital y regresó a Windsor para continuar su recuperación de la cirugía, según informó el Palacio de Kensington. En tanto, el 10 de marzo, el Palacio difundió la primera fotografía oficial de Catherine del Día de la Madre en el Reino Unido, desde que se sometió a la cirugía abdominal en enero. Kate, por otro lado, había estado fuera de la vista, lo que dio lugar a semanas de especulaciones y chismes. Los intentos de acabar con los rumores, publicando una foto de ella el Día de la Madre en el Reino Unido, rodeada de sus 3 hijos sonrientes, fracasaron cuando varias agencias de noticias retiraron la imagen porque había sido manipulada. La princesa de Gales asumió la responsabilidad y pidió disculpas. Finalmente, el 22 de marzo, Kate reveló que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las primeras etapas de tratamiento. El anuncio, que la princesa describió como un gran impacto, se hizo a través de un mensaje de video. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa, dijo la princesa de 42 años, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento, indicó. Bien, una pausa, retornamos en breve.
Teníamos la guerra en Ucrania, después se añadió la guerra en Gaza. Y bueno, esos conflictos junto a otros, pues uno entendía que ya eran complicaciones suficientes, pero se añadió recientemente un atentado con más de 180 muertos en Rusia. Entonces nuestras tres preguntas tienen que ver con esos acontecimientos y nuestro equipo se la formuló al experto en política internacional, Yatzel Román. Adelante. ¿Qué elementos nuevos añaden los ataques terroristas del Estado Islámico a un centro de conciertos en Rusia al conflictivo panorama internacional? ¿Y qué consecuencias pudiera tener para Vladimir Putin? ¿Mayor apoyo de la población o cuestionamientos por la falta de seguridad? Hay que saber que el Estado Islámico como grupo terrorista, al fin, más que todo inspirado en el yihadismo religioso, no tiene ningún tipo de alineación con potencia alguna. Eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de dicotomizar entre Washington y Moscú, porque algunos pudieran pensar que dadas las tradiciones en enfrentamientos del yihadismo islámico con Estados Unidos, eso significaría que en un momento como este serían prácticamente aliados de Rusia, pero Rusia ha sido muy frecuentemente un aliado de otros enemigos del Estado Islámico. Es por eso que en un momento de debilidad rusa aprovechan estos grupos para atacar, para matar y para sembrar el terror como método de coerción. Esto quizá en otro momento hubiera servido para aumentar la popularidad de Vladimir Putin, quien siempre se ha mostrado como el garante de la paz y de la seguridad para los rusos, pero dado que sucede en un momento de debilidad, de cuestionamientos y justamente posterior a las elecciones, pudiera llevar a que algunos se pregunten qué tanto realmente el sempiterno líder de Rusia realmente garantiza la estabilidad. Pero de nuevo es importante tomar en cuenta que sucedió inmediatamente después de vencer con un 87% interno, ya que no tenía un rival real, pero sucede en un momento de debilidad internacional para Vladimir Putin. Ucrania niega categóricamente que tenga algún vínculo con esa acción y que pudiera tratarse de una acción de falsa bandera orquestada por los propios rusos. ¿Qué piensa de las acusaciones que se formulan ambas partes? La frase recurrente de que en la guerra lo primero que muere es la verdad, a pesar de que se acuñó en épocas que no existían tantos medios independientes, donde no existían tantas vías de investigación, sigue existiendo y desde luego en un combate de propaganda siempre habrá narrativas, pero en este caso no es una teoría, en este caso no se trata de algo sobre lo cual estamos llevando hipótesis, sino que el grupo terrorista, el Estado Islámico, Daesh, ISIS, reconoció y reivindicó su autoría del ataque. Entonces, quienes digan que es la CIA, quienes digan que son los mismos rusos, quienes digan que fue Ucrania, tienen que entonces discutir con el hecho de que este grupo que ha sembrado terror a lo largo y ancho de Europa y del Oriente ya ha dicho que fueron los autores de dicho acto. Es un grupo que llevó a cabo más de 20 atentados terroristas en Europa, tan reciente como entre el año 2014 y 2016, un grupo tan extremista que llegó incluso a referirse a Al Qaeda como un grupo de blandengues prácticamente. Entonces no estamos hablando de nadie que pudiéramos considerar aliados ni de Moscú, ni de Kiev, ni de Washington, ni de Bruselas, ni de Londres, por mencionar ningún otro. Pero desde luego, en un momento donde hay una guerra, donde hay desde luego enfrentamientos, habrá quienes consideren que a alguien beneficia un ataque como este, y es por eso que en Ucrania parten de la teoría de que esto pudiera haber sido una operación de falsa bandera para aumentar la popularidad de Putin, pero vuelvo y repito que cuando tomamos en cuenta que sucede inmediatamente posterior a las elecciones, pareciera que por el contrario la meta es mostrarlo como débil a nivel internacional. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha ordenado por primera vez un cese al fuego en Gaza. ¿Escuchará Israel ese llamado? ¿Hay maneras de imponérselo?
como bien dijo Estados Unidos, ni siquiera estamos hablando de Israel, Estados Unidos, que tiene un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta es una resolución no vinculante, es prácticamente una recomendación, e incluso la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas ha dicho que para siquiera considerar un cese al fuego, lo primero que tiene que hacer el grupo armado Hamas es liberar a los rehenes. Así que esto por sí solo no significa un cese a las hostilidades. Pero vale la pena tomar en cuenta que sí han aumentado los llamados a un cambio de gobierno en Israel. El líder de la mayoría demócrata en el Senado americano, Chuck Schumer, que es conocido como uno de los mayores partidarios de Israel en la Cámara Alta y que es de origen judío, ha hablado de que Benjamín Netanyahu no puede seguir siendo el primer ministro de ese país y que deben hacerse elecciones anticipadas. Eso lleva al debate sobre qué tipo de elecciones, ya que en la última votación, que fue 2022, 64 de los 120 diputados terminaron siendo cercanos a las opciones más extremistas conservadoras. No estoy hablando de que sea una mayoría, pero sí por lo menos cercanos. Entonces, algunos creen que aunque se hiciera otra votación, las dificultades para la formación de gobierno empeorarían la guerra en momentos que se esperan mayores invasiones, que se esperan mayores hostilidades y donde puede generar esto un vacío de poder. No estamos en un buen momento cuando se habla de Israel y Palestina, no estamos en un buen momento cuando se habla de Gaza y no estamos en un buen momento cuando se habla de aquella paz anhelada. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, se produjo esta semana una proclamación de los opositores que tuvo como ingrediente adicional a otras cosas que habían ocurrido en el pasado, cuando ellos anunciaron la alianza, que esta vez estuvieron presentes los principales líderes opositores y sobre todo pues dos que hace tiempo no se juntaban, Danilo Medina y Leonel Fernández. Y entonces tres candidatos que por primera vez están en un mismo escenario, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado. Como lo que ocurrió fue la lectura de un documento en el que presentaron un memorial de agravios sobre lo que había ocurrido en el proceso electoral de las elecciones municipales, lo que ha ocurrido posteriormente, la visión que tienen sobre la gestión de gobierno de Luis Abinader y una serie de advertencias. Entonces, se entendía que como ellos habían planteado esas cosas o han reiterado esas cosas en otro momento, que el encuentro entonces no presentó nada nuevo. Y por ahí han andado parte de las críticas. Bueno, el encuentro es importante y el encuentro tiene efectos inmediatos y tiene efectos posteriores a lo que ocurra en las elecciones próximas. Si el presidente Abinader gana esas elecciones, como establecen las encuestas que lo colocan de una manera holgada, pues va a gobernar con un ingrediente nuevo, una oposición compacta y activa, en medio de situaciones sumamente desafiantes. El problema de Haití, que es un desafío que no se sabe en qué desemboque, y la necesidad impostergable de una reforma fiscal.
pero la necesidad impostergable también de una reforma del sector eléctrico. Todas cosas impopulares. Y eso con un clima de una oposición unida. La verdad es que pinta una situación sumamente crítica, sobre todo cuando se tiene el dato además de que a pesar de que los electores dicen creer que va a ganar Abinader y dicen preferir a Abinader, pero también tienen una visión muy crítica sobre la economía y sobre la marcha del país. Entonces, eso también anticipa muchos descontentos. La verdad es que pudiéramos ir a una situación distinta a la que vivimos en estos 4 años. Señores, pues ahora voy a presentar un fragmento del discurso que pronunció en ese encuentro el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Adelante. Hoy acudimos al llamado de la historia y de la patria. Nuestro país y nuestra democracia se encuentran en un momento crítico. Por eso se requiere de unidad para evitar que el desgobierno de Luis Abinader y del PRM nos conduzca al caos. Para evitar que el gobierno de Luis Abinader y del PRM nos conduzca al caos, al retroceso y al deterioro de nuestra institucionalidad democrática. Hemos decidido tomarnos de la mano y a unir voluntades para trabajar juntos por la República Dominicana, una República Dominicana próspera, fuerte, justa y solidaria. Tenemos un adversario dispuesto hasta lo inimaginable con tal de lograr sus oscuros propósitos. Por tal razón, es nuestra responsabilidad enfrentar juntos con todas nuestras fuerzas estos despropósitos para lograr que tengamos un proceso electoral con equidad y transparencia a favor de la democracia. En esta recta final hacia las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, con el soporte y apoyo de los presidentes de nuestro partido, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y con la calidad de sus respectivos candidatos presidenciales, inspirados en los ideales de democracia, libertad y patriotismo de nuestros líderes históricos, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez, a partir de hoy iniciamos una acción conjunta por todo el territorio nacional, apoyando e impulsando a los candidatos de la alianza opositora Rescate RD. Así que, compañeras y compañeros, les exhorto a continuar trabajando con voluntad, fe, esperanza, coraje y determinación para conquistar el favor mayoritario del pueblo dominicano. Esta declaración conjunta del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y del PRD, con la vibrante y comprometida presencia aquí del vigoroso liderazgo de la Fuerza del Pueblo, del PRD y del PLD, ratifica con toda certeza que los días de este nefasto gobierno están contados, porque de que se van, se van. Bueno, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Otro tema preocupante, esta insistencia de la Organización Internacional de las Migraciones de establecer contra viento y marea unas oficinas
aquí, cosa que el gobierno en principio negó, pero que aparentemente aceptó. Hay mucha contradicción en ese sentido. Juan Miguel Castillo Pantaleón pues responde nuestras inquietudes sobre este tema. Adelante. ¿Qué opinión tiene sobre la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y si es cierto que está autorizada a operar en el país desde los años 60 del siglo anterior, como informó recientemente el presidente Abinader? Sí, la Organización Internacional para las Migraciones es una agencia intergubernamental que está asociada a la Organización de las Naciones Unidas. Como programa internacional, como organismo, tiene vínculos con el Estado Dominicano y en principio la naturaleza de esta entidad, que tiene contacto con más de un centenar de países, es asistir a los estados para el ordenamiento de las migraciones seguras y para que estas migraciones ordenadas vayan en beneficio tanto de la población migrante como de los países de destino. Es cierto que la República Dominicana tiene vínculos con esta agencia desde hace décadas. Ahora bien, muchas de las actividades en las que ella se ha involucrado realmente han rebasado con mucho la naturaleza misma de sus funciones, porque ella se ha estado involucrando en una serie de aspectos que más bien persiguen aparentemente, en algunos casos, pero de manera muy clara en otras, promover la migración, interfiriendo así con una de las facultades soberanas de los estados, que son los responsables de establecer las políticas y lineamientos de las migraciones. Con esto, este protagonismo excesivo, en algunos casos rayando en el injerencismo, la agencia ciertamente en un país como la República Dominicana, pues pone en riesgo lo que debe ser el tema migratorio, habida cuenta de que la isla de Santo Domingo comparte en su territorio dos estados que por tener un altísimo nivel de contraste en los niveles de desarrollo, uno de estos países, que es Haití, siendo un estado fallido, genera una migración con muy bajos índices de desarrollo humano que, teniendo como único vecino terrestre la República Dominicana, al llegar en cantidades considerables y con este nivel o desbalance de desarrollo humano, compromete los destinos de la República Dominicana como destino de esta migración. El presidente dijo que leyó una carta en que le explicaron que su foco de interés principal son los venezolanos que están en el país en condiciones vulnerables. ¿Cree que sea así o entiende que introducirse por esa vía no despertarían las sensibilidades que desata el asunto de la migración ilegal haitiana? Para quienes hemos trabajado el tema migratorio, quien les habla participó en la redacción de la Ley de Migración y fue el principal responsable de la redacción, junto con otros juristas, del reglamento de aplicación de la misma. Y al mismo tiempo fue contratado como técnico para la elaboración de un documento que quedó sobre el escritorio, que es el Plan Nacional de Regularización y que fue sustituido por otro de pésimo diseño, que constituyó el desastre del Plan Nacional de Regularización que el país tuvo hace varios años, en el año 2013. En esta ocasión del ejercicio técnico profesional, les puedo testimoniar que lo que escriba en una comunicación la OIM diciendo que su atención fundamental es la población migrante venezolana es una vulgar mentira. Lógicamente el papel lo aguanta todo y solamente quien no conozca o se quiera tragar esa versión puede admitirla como veraz. No, la OIM asiste en una cantidad de casos que son naturales y propios de sus funciones, pero en otros muchos, y más en los últimos años, su rol se ha dedicado fundamentalmente a la promoción de la migración haitiana. Y su protagonismo o su vedetismo incluso pretende sustituir los roles del Estado Dominicano, abriendo, por ejemplo, oficinas sin estar debidamente autorizadas, no solamente no autorizadas, sino debidamente informadas a las autoridades competentes de parte del Ministerio del Interior y Policía. Eso es un dato cierto
y que ha sido incluso afirmado por el propio ministro de Interior y Policía. Todo esto que nosotros estamos diciendo, incluso es una de las responsables del diseño de una de las cosas más graves y más riesgosas que el país ha afrontado en los últimos años. Es la Organización Internacional de las Migraciones, la entidad que dio la asistencia técnica para el diseño del plan para el manejo de flujos masivos de inmigrantes, que nosotros como abogados junto con otros más y varios ciudadanos a nombre de personas físicas y de entidades demandamos en nulidad por ante el Tribunal Superior Administrativo por ser contrario a la Constitución, para el establecimiento de los campos de refugiados. De golpe, al menos un campo para refugiados en cada una de las provincias fronterizas, cada uno de ellos de 90,000 haitianos. Eso lo dice la misma mancheta de la edición impresa de ese documento, en donde claramente dice que eso se hizo con la asistencia y la colaboración técnica de ese organismo. Entonces, venir ahora a decir otra cosa realmente es algo que no se corresponde con la realidad. Eso es una vulgar mentira. ¿Cree en las garantías que ellos han ofrecido de que no procurarían crear un centro de refugiados haitianos ni promover encauzamientos contra República Dominicana por supuesta violación a los derechos de nacionales haitianos? Bien, el tema de la violación de derechos humanos lo está asumiendo con vedetismo de unos años a esta parte otra agencia de Naciones Unidas, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entidad con la cual la OIM en este tema actúa en mancuernas. Y yo me voy a limitar, y ojalá se ponga en pantalla al momento en que lo estoy leyendo, la mancheta de este documento que he mencionado. El plan de contingencia para el manejo de flujos masivos migratorios dice, la mancheta de este documento, que fue coordinado por el Instituto Nacional de Migración, INMRD, contó con la contribución técnica y financiera de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y ese esfuerzo fue realizado con la participación de representantes de las siguientes instituciones: Centro de Operaciones de Emergencias, COE, Ministerio de Interior y Policía, MIP, Ministerio de Defensa, MIDE, Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, Ministerio de Economía y Planificación, MEPID, la Dirección General de Migración y el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, la Policía Nacional y la Cruz Roja Dominicana. Algo que no aparece ahí, pero que en las páginas de internet aparecen, en las páginas de la OIM, por cierto, es que el dinero, los recursos para ese plan, que prácticamente destruiría la integridad territorial, balcanizaría la isla, fue financiado por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso está debidamente documentado. Entonces, que si este organismo actúa solamente para denunciar a República Dominicana, no, eso no lo podría hacer, incluso porque sería ya el colmo de la desfachatez, pero lo hace en mancuernas con el ACNUR y es quien ha participado de manera estelar en la propuesta de que el país estableciera campos de refugiados, al menos 5, para 90,000 haitianos cada uno, en cada una de las provincias fronterizas. Eso está documentado y ese documento ustedes lo están viendo en pantalla. Habla por sí solo y me he limitado simplemente a leer la mancheta del mismo. Señores, gracias, muchas gracias.